El imponente edificio corporativo reflejaba la luz de la mañana mientras Carlos Fernández atravesaba el amplio vestíbulo con pasos firmes pero distraídos. Vestía un traje impecable, como de costumbre, pero su expresión reflejaba el peso de la responsabilidad. Apenas notaba el movimiento a su alrededor, concentrado en los pensamientos que rondaban su mente desde temprano, la última conversación con su padre sobre asumir definitivamente la presidencia de la empresa. Sin embargo, algo lo hizo detenerse al pasar por una de las salas de reuniones. A través de la pared de vidrio, sus ojos captaron un rostro familiar. Sentada en la mesa, concentrada en una presentación, estaba Sofía Torres. Carlos parpadeó varias veces, como si su cerebro intentara procesar aquella visión. ¿Sofía? No podía ser. La última vez que la vio, ella era solo la hermana menor de Javier, su mejor amigo. Aquella chica tímida y llena de sueños se había convertido en una mujer segura, elegante, con el cabello largo y bien cuidado recogido en un moño profesional. El corazón de Carlos se aceleró, y trató de disimular la sorpresa al notar que ella también lo había visto. Cuando terminó la reunión, Carlos permaneció cerca de la puerta, como si quisiera confirmar que aquella figura realmente era Sofía. Ella salió acompañada de algunos colegas y, al verlo allí parado, mostró una sonrisa radiante. «Carlos». «¿Cuánto tiempo?», dijo ella, acercándose. Su voz sonaba más madura, con un tono firme, pero al mismo tiempo conservaba una dulzura que él recordaba bien. Carlos le devolvió la sonrisa, intentando no mostrar su leve nerviosismo. «¿Sofía? Vaya, casi no te reconocí. Estás diferente». Ella rió suavemente, acomodando la correa del bolso en su hombro. Ambos caminaron hacia la cafetería de la empresa, aprovechando un breve descanso entre compromisos. Sofía habló con entusiasmo sobre su carrera, contando cómo se había graduado en Derecho y conseguido un puesto en el equipo jurídico de la empresa. Carlos escuchaba atentamente, impresionado por su trayectoria. Mientras tomaban café, no podía evitar notar cómo sus gestos eran delicados y graciosos, y cómo su sonrisa iluminaba el ambiente. Se sentía extraño, como si fuera la primera vez que realmente la veía. El tiempo pareció pasar demasiado rápido, y cuando el teléfono de Carlos vibró, se dio cuenta de que tenía que volver a otra reunión. Antes de despedirse, Sofía mencionó que estaría un buen tiempo en la sede debido a los nuevos proyectos. Carlos asintió con la cabeza, pero por dentro sentía una inquietud inusual. Al verla alejarse por el pasillo, notó que algo dentro de él había despertado. Algo que ni siquiera sabía que estaba ahí, y que ahora amenazaba con cambiarlo todo. Esa noche, Carlos estaba sentado en la amplia sala de estar de su apartamento, con las luces de la ciudad iluminando las grandes ventanas. La televisión encendida transmitía algún noticiero, pero él no prestaba atención. Su mente estaba atrapada en la figura de Sofía. El recuerdo de su sonrisa cálida y su postura segura lo acompañaban como una sombra persistente. Sostenía un vaso de whisky, girando el líquido ámbar distraídamente, mientras reflexionaba sobre cómo la vida podía ser irónica. En el fondo, Carlos siempre supo que el momento de asumir la empresa se acercaba. Su padre, un hombre implacable en los negocios, llevaba meses luchando contra problemas de salud. La presión sobre Carlos aumentaba cada día, pero siempre esquivaba el tema, buscando una alternativa que pospusiera lo inevitable. No es que no amara la empresa, pero había una parte de él que anhelaba algo diferente, algo que no estuviera ligado a las expectativas y los compromisos familiares. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al ver el nombre de su madre en la pantalla, Carlos respondió rápidamente. La voz del otro lado sonaba preocupada. «Tu padre tuvo otra crisis. Está en el hospital», dijo ella, intentando mantener la calma. Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves del coche y salió apresurado, sintiendo el peso de la realidad caer sobre sus hombros. Durante el trayecto, la ciudad parecía más fría e impersonal que nunca. Al llegar al hospital, encontró a su madre sentada en la sala de espera, con los ojos cansados y la expresión abatida. Carlos se acercó y la abrazó, percibiendo el familiar aroma a lavanda que siempre lo reconfortaba de niño.
El médico apareció momentos después, explicando que la condición de su padre exigía reposo absoluto y alejarse de cualquier actividad estresante, lo que significaba distanciarse de la empresa por tiempo indefinido. Carlos asintió, pero su mirada perdida traicionaba la creciente preocupación. Cuando finalmente entró en la habitación, vio a su padre acostado en la cama, respirando con dificultad. La figura antaño robusta ahora parecía pequeña y frágil. Al notar la presencia de su hijo, el hombre abrió los ojos e intentó sonreír. «Carlos, es hora de que tomes las riendas. La empresa es tuya ahora», murmuró, con una voz cargada de cansancio. Carlos tomó su mano con firmeza, sintiendo cómo la responsabilidad se materializaba como un peso abrumador. Ya no había forma de escapar. Carlos comenzó a asumir gradualmente las responsabilidades de la empresa, pero la carga emocional pesaba sobre él como un fardo constante. Las reuniones se volvieron más largas y agotadoras, y los informes se acumulaban en su escritorio. Trataba de mantener la postura firme que su padre siempre había mostrado, pero la presión se acumulaba silenciosamente. Sin embargo, en medio del caos administrativo, un pensamiento insistente seguía atormentándolo: Sofía. El recuerdo del inesperado reencuentro no salía de su mente, y el contraste entre el ambiente corporativo frío y los sentimientos cálidos que ella despertaba resultaba casi irónico. Una tarde, mientras revisaba contratos en la sala de reuniones, Carlos percibió un movimiento en el pasillo. Al levantar la vista, vio a Sofía pasar, llevando una pila de documentos y conversando con otro abogado del equipo. La leve sonrisa en su rostro parecía iluminar el ambiente, y Carlos no pudo evitar un suspiro discreto. Intentó concentrarse de nuevo en los papeles, pero la sensación de que estaba luchando contra algo incontrolable persistía. Sabía que no debía alimentar ese tipo de sentimiento. Al fin y al cabo, ella era la hermana de su mejor amigo, y había una considerable diferencia de edad entre ellos. Esa noche, mientras revisaba hojas de cálculo financieras en la oficina vacía, Carlos escuchó un ligero golpe en la puerta. Al levantar la mirada, vio a Sofía entrar tímidamente. «Perdón por molestar, pero necesitaba entregarte estos documentos firmados», dijo ella, extendiendo el archivo. Carlos agradeció con una sonrisa cordial, intentando ocultar la tensión que su presencia causaba. Antes de que ella se fuera, él no pudo evitar preguntar: «¿Cómo te estás adaptando al equipo?». Sofía sonrió con sinceridad y respondió que estaba feliz por la oportunidad de demostrar su trabajo. El breve diálogo terminó extendiéndose, y pronto los dos estaban hablando de recuerdos de juventud, de cómo Javier solía hacer bromas a sus amigos y de cómo Sofía se sentía avergonzada al encontrarlos en la sala jugando videojuegos. La risa de ella era genuina y contagiosa, y por algunos minutos, Carlos se permitió olvidar los problemas de la empresa y simplemente disfrutar de la conversación. Cuando el reloj marcó casi la medianoche, Sofía se despidió con una mirada cómplice y prometió ayudar con cualquier cuestión legal que él necesitara. Después de que ella se fue, Carlos permaneció sentado, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. La sensación de ligereza que sentía al conversar con Sofía contrastaba con el peso constante de sus obligaciones. Se preguntó si estaba cruzando una línea peligrosa al permitir que esos sentimientos afloraran. Pero había algo innegable: estar cerca de ella hacía que su mente finalmente encontrara un momento de paz. La invitación a la boda llegó una tarde cualquiera, entre la pila de correspondencia que Carlos apenas tuvo tiempo de revisar. Al abrir el sobre, reconoció inmediatamente el nombre de su amigo de la infancia, Diego, quien había crecido con él y Javier en el mismo barrio. Carlos sintió una mezcla de nostalgia y ansiedad. Era inevitable reencontrarse con todos los amigos de aquella época, pero su pensamiento se dirigió directamente a Sofía. ¿Estaría ella allí? La boda sería en una elegante bodega a las afueras de la ciudad, conocida por sus amplios jardines románticos, rodeados de extensos viñedos y una vista deslumbrante de las colinas. Ese día, Carlos vistió un traje gris oscuro de corte impecable y ajustó la corbata con manos inquietas. Al llegar, vio a Javier junto a la novia de Diego, saludando a los invitados. El abrazo cálido de su amigo le dio un breve alivio, pero su mirada vagaba por la multitud, buscando un rostro en particular. Durante la ceremonia,
Carlos se acomodó en uno de los bancos de madera, rodeado de flores blancas dispuestas con esmero. La música suave y el intercambio de votos despertaron en él una sensación agridulce de esperanza y melancolía. En cierto momento, mientras los novios intercambiaban los anillos, Carlos sintió un leve toque en el hombro. Al voltear, encontró a Sofía a su lado, con un vestido verde esmeralda que realzaba sus rasgos delicados y sus ojos expresivos. «Pensé que no te encontraría tan pronto», comentó ella, sonriendo con ligereza. Después de la ceremonia, la fiesta comenzó en el área exterior, decorada con luces colgantes y mesas redondas cubiertas con manteles blancos. Carlos y Sofía terminaron sentándose en la misma mesa, acompañados de viejos amigos en común. Las conversaciones animadas y las carcajadas resonaban en el ambiente, pero Carlos apenas podía concentrarse en algo que no fuera la presencia de ella a su lado. En cierto momento, alguien propuso un brindis, y al alzar las copas, sus miradas se cruzaron, y por un instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse. A medida que avanzaba la noche, la pista de baile se llenó de parejas moviéndose al ritmo de canciones románticas. Carlos no era fanático de bailar, pero al ver a Sofía ser llevada a la pista por un colega entusiasta, sintió una punzada de celos que no pudo ocultar. Permaneció parado cerca de la mesa, observando cómo ella reía despreocupada mientras giraba por el salón. Cuando la música cambió a un ritmo más lento, Sofía se apartó discretamente y caminó hacia él. «¿No vas a bailar ni una vez?», preguntó con una sonrisa desafiante. Carlos dudó, pero antes de que pudiera responder, ella tomó su mano, llevándolo al centro de la pista. Carlos se dejó llevar por la espontaneidad de Sofía y siguió hacia la pista de baile, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La música lenta creaba un ambiente acogedor, y casi no se dio cuenta cuando ella puso las manos en sus hombros, acercándose lo suficiente como para que él percibiera el perfume floral que llevaba. Carlos dudó por un segundo antes de posar suavemente las manos en su cintura. El toque sutil hizo que su corazón se acelerara, pero intentó mantener una expresión neutral mientras ambos se movían al compás de la melodía. Los ojos de Sofía brillaban bajo las luces amarillentas que colgaban del techo. Hablaba de lo hermosa que estaba la boda y de cómo Diego siempre había sido el más romántico del grupo de amigos, pero Carlos apenas registraba las palabras. Su atención estaba completamente enfocada en la cercanía de sus cuerpos y en cómo la sonrisa de ella hacía desaparecer sus preocupaciones, aunque solo fuera por un instante. Intentó concentrarse en la conversación, pero la tensión entre ellos era palpable, casi como si ambos supieran que estaban cruzando una línea delicada. Cuando la música terminó, ambos permanecieron quietos por un momento, como si dudaran en soltarse. Antes de que alguien lo notara, Carlos apartó las manos y dio un paso atrás, acomodando la corbata con una sonrisa tímida. Sofía notó su vacilación, pero no insistió. En cambio, sugirió ir al bar a tomar algo. Carlos asintió en silencio, intentando recuperar la compostura. De camino, Javier apareció, emocionado al verlos juntos. Al fin decidieron divertirse, bromeó, sin notar la tensión en el aire. Después de algunas copas de vino, la conversación se volvió más relajada. Carlos sentía una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sofía contaba historias de su época en la universidad y de cómo tuvo que luchar para abrirse paso en el mundo jurídico. Carlos admiraba su determinación, dándose cuenta de que se había convertido en una mujer fuerte e independiente, muy distinta a la adolescente que recordaba. Por un instante, se permitió imaginar cómo sería si no hubiera tantos impedimentos entre ellos, pero rápidamente desechó el pensamiento. Más tarde, mientras la fiesta seguía animada, Carlos sintió la necesidad de tomar un poco de aire fresco. Salió al balcón, donde las luces de la bodega brillaban a lo lejos, reflejándose en los viñedos que se extendían hacia el horizonte. El sonido de la música continuaba de fondo, pero allí afuera el ambiente era tranquilo y sereno. Para su sorpresa, Sofía apareció poco después, llevando 2 copas de espumante. «Pensé que tal vez necesitarías compañía», dijo ella con una sonrisa suave, entregándole una de las copas a Carlos. La brisa ligera movía el cabello de ella, y por un instante, la mirada de ambos se encontró de manera intensa y profunda, como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor.
La brisa fresca de la noche envolvía el balcón, y el sonido distante de la música creaba un contraste curioso con el silencio que se formaba entre Carlos y Sofía. Él tomó un sorbo del espumante, intentando disimular la ansiedad que se acumulaba en su pecho. Sofía apoyó los brazos en la barandilla del balcón, mirando las luces centelleantes a lo lejos. «Es bonito aquí, ¿verdad?», comentó ella, casi en un susurro. Carlos solo asintió, sintiendo el aroma del vino mezclado con el perfume de ella llenar el aire. Después de algunos segundos en silencio, Sofía lo miró de reojo, una sonrisa tímida en el rostro. «Estás más serio de lo que recordaba», bromeó. Carlos rió levemente, intentando relajarse. «Creo que la vida me fue moldeando así», respondió, aún sosteniendo la copa. Sofía dio un paso más cerca, y Carlos sintió su corazón latir con más fuerza. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la presencia de ella era irresistible. «Aún así, sigo viendo a ese chico que pasaba los veranos en nuestra casa, siempre molestando a Javier», lo provocó. Carlos se dio la vuelta para mirarla de frente, y por primera vez esa noche, los ojos de ambos se fijaron con intensidad. «Tú también has cambiado, Sofía», dijo él, con un tono más grave de lo que pretendía. Ella desvió la mirada por un momento, mordiéndose el labio inferior, como si pensara cuidadosamente antes de responder. «Todos cambiamos, ¿no? Crecimos. Pero algunas cosas permanecen, guardadas», dijo ella, casi como un desahogo. Carlos sintió un nudo en la garganta, dándose cuenta de que ella también estaba lidiando con sus propios sentimientos. De repente, el sonido de una risa fuerte proveniente del interior interrumpió el momento, pero ninguno de los dos se movió. Carlos sintió la urgencia de decir algo, pero al mismo tiempo temía las consecuencias. Dio un paso adelante, ahora a pocos centímetros de ella, y bajó un poco la voz. «Sofía, empezó, pero las palabras fallaron». Sofía levantó el rostro, sus ojos buscando alguna verdad oculta en la expresión de él. Antes de que pudiera continuar, ella llevó una de sus manos al rostro de Carlos, tocando su barba recién afeitada con delicadeza. Sin pensarlo, Carlos dejó la copa a un lado y sostuvo la mano de ella, manteniendo el contacto cerca de su rostro. Había algo casi magnético en aquella cercanía, una energía que hacía que su corazón latiera aceleradamente. Sofía se inclinó ligeramente, y cuando los labios de ambos se encontraron, fue como si una ola de alivio y deseo los alcanzara al mismo tiempo. El beso comenzó suave, titubeante, pero pronto se intensificó, como si ambos necesitaran ese momento desde hacía mucho tiempo. La música de fondo parecía lejana, y lo único que Carlos podía sentir era el calor de Sofía contra su cuerpo, mientras el mundo a su alrededor se disolvía en el silencio de la noche. El beso continuaba, cargado de una intensidad que ninguno de los dos esperaba. La sensación era casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido y nada más importara que ese momento. Carlos sentía el corazón acelerado y una mezcla de alivio y ansiedad recorría su cuerpo. Sofía, por su parte, se entregaba al momento, sosteniendo la nuca de él con delicadeza, mientras sus labios se movían en sincronía, como si esa conexión siempre hubiera estado ahí, esperando ser descubierta. Pero entonces, como si un golpe de realidad lo alcanzara, Carlos interrumpió el beso, apartándose bruscamente. Su respiración agitada delataba el impacto de lo que acababa de suceder. Sofía, aún con los ojos cerrados, tardó un segundo en comprender que el momento había terminado. Cuando abrió los ojos, encontró a Carlos parado a pocos pasos, con una expresión de pánico y arrepentimiento. Él pasó la mano por el cabello, tratando de organizar sus pensamientos. «Yo, no debí», murmuró, evitando mirarla. Sofía permaneció inmóvil, su pecho aún subiendo y bajando rápidamente por la emoción. «Carlos, ¿qué pasa?», preguntó con voz baja, intentando entender el cambio abrupto. Finalmente, él la miró, pero sus ojos estaban llenos de conflicto. «Esto está mal, eres la hermana de Javier, y está la diferencia de edad». «No debería haber hecho esto», dijo, con la voz cargada de culpa. Sofía guardó silencio por un momento, asimilando esas palabras, sintiendo una punzada dolorosa en el pecho. Sin decir nada más, Carlos dio un paso atrás, todavía lidiando con las emociones que lo abrumaban.
Sofía intentó acercarse, pero él se alejó, murmurando algo sobre necesitar tiempo para pensar. Antes de que ella pudiera insistir, él salió rápidamente del balcón, dejándola sola bajo las luces tenues y el cielo estrellado. La sensación de vacío inundó a Sofía, que permaneció allí, sosteniendo la copa con fuerza, tratando de mantener la compostura mientras las emociones turbulentas amenazaban con salir en forma de lágrimas. De regreso al salón, Carlos atravesó la multitud intentando mantener el semblante serio, pero su corazón aún latía con fuerza. Sentía un nudo en la garganta y una culpa que parecía asfixiarlo. No sabía cómo actuar, y la mezcla de deseo y responsabilidad lo dejaba desorientado. A lo lejos, Javier lo llamó para brindar con los amigos, pero Carlos solo saludó desde lejos, evitando cualquier contacto visual. Necesitaba un momento para procesar lo ocurrido, pero todo lo que podía pensar era en la sensación de los labios de Sofía sobre los suyos y en la intensidad de ese beso que ahora parecía un error irremediable. El lunes después de la boda, el ambiente corporativo en la empresa estaba más tenso de lo habitual. Carlos apenas podía concentrarse en sus tareas, mientras los recuerdos de la noche anterior seguían atormentándolo. Se refugió en su oficina, revisando documentos con expresión seria y pensamientos confusos. Sin embargo, su concentración se vio interrumpida cuando recibió un mensaje de Javier: necesitamos hablar. Es urgente. La inquietud se apoderó de Carlos, pero antes de que pudiera responder, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró a Javier con un semblante serio pero contenido. Carlos le hizo pasar, intentando mantener la compostura. Javier entró y se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio, respirando hondo antes de hablar. ¿Te enteraste?, preguntó, mirándolo con ojos atentos. Carlos arqueó las cejas, tratando de disimular el nerviosismo. ¿Enterarme de qué? Javier sacó el celular del bolsillo y le mostró la pantalla a Carlos. Era una foto de Sofía y Alejandro Montesisto, uno de los socios de la empresa. En el pie de foto, la noticia que lo dejó en shock: comprometidos. Carlos sintió el impacto como un golpe en el estómago. El rostro de Sofía sonriendo al lado de Alejandro parecía una provocación cruel. Javier, sin percibir el torbellino emocional de su amigo, comentó con expresión confusa: ni siquiera sabía que estaban saliendo. Pero parece que fue rápido, ¿no? Ella no había dicho nada. Carlos solo asintió con la cabeza, intentando controlar la creciente angustia. Javier continuó, diciendo que Alejandro estaba feliz y ya hablaba de planes de boda. Después de que Javier se fue, Carlos sintió las piernas temblorosas y se dejó caer pesadamente en la silla. La imagen de Sofía junto a Alejandro no salía de su mente. Sabía que el socio era un hombre influyente, encantador y seguro de sí mismo, cualidades que siempre atraían la atención de las mujeres en el ámbito empresarial. Una incómoda sensación de celos lo corroía por dentro. Su pecho estaba oprimido, y el pensamiento de que Sofía realmente pudiera estar feliz con otro hombre lo dejaba inquieto. Intentando distraerse, Carlos se sumergió en el trabajo, pero cada notificación en el celular le hacía temer otra publicación que lo golpeara. Durante el almuerzo, decidió salir del edificio para despejarse un poco. Fue a una cafetería cercana y pidió un café fuerte, tratando de aclarar sus pensamientos. Pero mientras observaba el movimiento de la calle por la ventana, solo podía pensar en cómo todo parecía fuera de control. Hasta ese beso en el balcón, creía que sus sentimientos por Sofía eran solo un recuerdo distante, pero ahora estaba claro que la intensidad seguía ahí, viva y palpitante. Al regresar a la oficina, encontró a Alejandro conversando con algunos ejecutivos en el pasillo. El tono jovial y la postura segura de él solo aumentaron la irritación de Carlos. Al pasar cerca del grupo, escuchó a Alejandro mencionar con casualidad: sí, aceptó de inmediato. Parece que lo estaba esperando. Carlos aceleró el paso, intentando ignorar la creciente molestia. Se encerró nuevamente en su oficina, tratando de procesar todo, pero su corazón no aceptaba la idea de perder a Sofía ante alguien como Alejandro. Al final de la tarde, Carlos decidió que necesitaba alejarse del ambiente sofocante de la empresa. Llamó a Javier y acordaron encontrarse en la cafetería donde solían pasar las tardes durante su juventud.
El lugar aún conservaba el mismo encanto antiguo, con paredes de ladrillo a la vista y mesas de madera oscura que parecían testigos de innumerables conversaciones. Carlos llegó primero, eligió una mesa junto a la ventana y pidió un café fuerte. Mientras esperaba, sus pensamientos giraban en torno a la noticia del compromiso de Sofía y Alejandro. Javier llegó poco después, con una sonrisa tranquila en el rostro. Se sentó frente a Carlos e hizo un comentario despreocupado sobre la rutina en la empresa. Carlos intentó disimular el nerviosismo, pero Javier lo notó. ¿Todo bien, amigo? ¿Estás raro desde ayer?, preguntó con un tono curioso. Carlos respiró hondo, mirando la taza en sus manos, como si buscara valor allí. Javier, necesito contarte algo, comenzó, con la voz un poco temblorosa. El amigo levantó las cejas, intrigado. Carlos dudó por unos segundos, pero decidió que necesitaba ser honesto. Ayer, en la boda, Sofía y yo, nos besamos. El silencio que siguió fue casi palpable. Javier se quedó estático, los ojos fijos en el rostro de Carlos, tratando de digerir la información. ¿Cómo así?, preguntó, aún sin comprender del todo. Carlos trató de explicarse, hablando sobre el balcón, el ambiente de la fiesta, la impulsividad del momento. Javier permaneció en silencio, y Carlos no sabía si eso era una buena o mala señal. Después de un largo minuto, Javier soltó un profundo suspiro y se pasó la mano por el cabello, claramente desconcertado. Amigo, ni siquiera sé qué decir, murmuró. Carlos se apresuró a continuar, no lo planeé, fue algo que simplemente pasó. Y ahora que está comprometida con Alejandro, no sé cómo manejarlo. Javier finalmente levantó la mirada, y para sorpresa de Carlos, parecía menos molesto de lo que temía. Siempre noté que la mirabas de una manera diferente. Pero, sinceramente, nunca imaginé que llegaría a pasar algo así, confesó el amigo. Carlos sintió un poco de alivio con el tono menos acusador de Javier, pero aún así, sabía que estaba lejos de resolver el problema. Solo necesitaba ser sincero contigo. No quiero perder tu amistad por esto, dijo, con un peso evidente en la voz. Javier sacudió la cabeza, intentando procesar las emociones encontradas. Solo quiero que Sofía sea feliz. Si realmente sientes algo por ella, tal vez deberías luchar por eso, en lugar de huir, dijo en un tono que mezclaba comprensión e incertidumbre. Carlos permaneció en silencio, asimilando las palabras de su amigo, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente el cristal de la cafetería, reflejando la melancolía del momento. Una semana había pasado desde aquella conversación en la cafetería, pero la inquietud de Carlos parecía crecer cada día. Las noches eran largas y apenas lograba dormir, y su desempeño en la empresa comenzaba a verse afectado. Una tarde, mientras revisaba informes en la oficina, su celular vibró con una notificación. Al desbloquear la pantalla, su corazón dio un vuelco. Sofía había publicado una foto en Instagram. En la imagen, Sofía estaba junto a Alejandro, ambos sonriendo en una cena elegante. En su dedo brillaba un delicado anillo de compromiso. El pie de foto decía simplemente, diciendo sí al amor. Carlos sintió un nudo en el pecho, como si el aire hubiera desaparecido de la sala. Las cientos de reacciones y comentarios felicitando a la pareja solo hacían la situación aún más insoportable. Dejó el celular sobre la mesa y presionó las sienes, tratando de procesar esa sensación de pérdida definitiva. Sabía que no debía haber mirado, pero algo dentro de él insistía en buscar más pistas. Entró al perfil de Sofía y vio que varias fotos recientes mostraban a la pareja en momentos felices, como si el compromiso fuera sólido e indestructible. Alejandro, siempre con su sonrisa segura y postura de hombre firme, parecía tener todo lo que Carlos sentía que le faltaba a él. La diferencia era que no podía simplemente renunciar a todo y seguir sus sentimientos. Estaba atrapado entre el deber y el deseo, y la elección parecía cada vez más cruel. En la oficina, los compañeros notaron la expresión sombría de Carlos, pero nadie se atrevió a preguntar. Permaneció encerrado en su despacho, intentando ahogar los sentimientos en el trabajo, pero cada pausa hacía que los pensamientos volvieran con más fuerza. La imagen de Sofía sonriendo junto a otro hombre no salía de su mente. Se sentía estúpido por haber dejado pasar el momento,
por haber huido cuando podría haber enfrentado sus sentimientos. Cuando cayó la noche y los pasillos de la empresa estaban vacíos, Carlos finalmente tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa angustia sin buscar una respuesta. Tomó el celular y escribió un mensaje a Sofía: ¿podemos hablar? Necesito verte. Se quedó mirando la pantalla, esperando una respuesta que parecía nunca llegar. Tras largos minutos, apareció la notificación: claro. Mañana, después del trabajo, en el parque cerca de la empresa. El alivio mezclado con ansiedad inundó a Carlos, consciente de que el encuentro podía cambiarlo todo, para bien o para mal. El parque estaba tranquilo esa tarde. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La brisa fresca movía las hojas, y algunas personas caminaban despreocupadas por los senderos floridos. Carlos llegó unos minutos antes de lo acordado, ansioso y tratando de controlar la respiración. Eligió un banco de madera bajo un árbol alto y observó a los pájaros que se posaban en la fuente cercana, intentando mantener la mente alejada de las posibilidades que traía el encuentro. Poco después, vio a Sofía caminando por el sendero de piedras. Llevaba un vestido ligero y sencillo, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. La expresión en su rostro era difícil de descifrar, una mezcla de determinación y cautela. Al acercarse, Carlos se levantó, acomodándose la chaqueta con un gesto nervioso. «Hola», dijo ella, con una sonrisa contenida. «Hola», respondió él, tratando de mantener el tono de voz firme. Ambos se sentaron, manteniendo una pequeña distancia entre ellos, como si temieran acercarse demasiado. Carlos respiró hondo antes de hablar, reuniendo el valor para ser honesto. «Sofía, yo no he podido dejar de pensar en la noche de la boda. Desde ese momento, mi vida se puso de cabeza», confesó, mirando al suelo. Sofía permaneció en silencio, esperando que él continuara. «Lo siento por haber huido. No debía hacerlo. Pero todo fue tan intenso, y tenía miedo. Miedo de lo que significaba sentir todo esto por ti», continuó, con la voz cargada de sinceridad. Sofía finalmente rompió el silencio, mirándolo directamente. «Yo tampoco he podido olvidarlo. La verdad es que, siempre tuve un enamoramiento contigo, desde que era adolescente. Pero crecí, Carlos. Y cuando te fuiste esa noche, sentí que mis sentimientos no importaban para ti», confesó, con los ojos ligeramente húmedos. Carlos sintió que la culpa aumentaba, pero antes de que pudiera responder, ella continuó: «Intenté seguir adelante. Alejandro apareció y fue tan fácil, tan simple. No me hizo sentir insegura ni confundida». Carlos tragó saliva, sintiendo el dolor de sus palabras. Pero entonces, Sofía bajó la mirada y dijo, casi en un susurro: «Pero tampoco me sentí viva como cuando estoy contigo». Carlos abrió los ojos, sorprendido por la revelación. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía tomó su mano, apretándola suavemente. «Hay algo más que necesitas saber», dijo ella, dudosa, con la voz casi quebrada por la emoción. Carlos sintió que algo serio estaba por venir y, por primera vez en el día, su corazón quedó en completo silencio, esperando la verdad que ella estaba a punto de revelar. Carlos permaneció en silencio, tratando de descifrar lo que Sofía estaba a punto de decir. El parque alrededor parecía congelarse en el tiempo mientras él observaba la expresión tensa en el rostro de ella. Sofía soltó un profundo suspiro, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarse. «Carlos, no sé cómo decirte esto, pero siento que necesito ser honesta contigo», comenzó, intentando mantener la voz firme. Él la miró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, como si el siguiente momento pudiera cambiarlo todo. «¿Qué está pasando, Sofía?», preguntó con cautela. Ella bajó la mirada por un momento antes de reunir el valor para continuar. «El compromiso con Alejandro no es tan simple como parece. Ha estado muy insistente desde que empezamos a salir. Al principio parecía una relación ligera y relajada, pero últimamente las cosas han cambiado. Empezó a presionar para que nos casáramos lo antes posible, hablando de cómo sería beneficioso para los negocios y para su imagen en la empresa». Carlos frunció el ceño, sintiendo una mezcla de preocupación y rabia.
¿Estás diciendo que él está forzando el matrimonio por interés?, preguntó, intentando mantener la calma. Sofía asintió lentamente, aún evitando mirarlo directamente. Ya no sé qué hacer. Es amable la mayor parte del tiempo, pero cada vez que intento posponer o cuestionar, su actitud cambia por completo. Siento que estoy atrapada en algo que se salió de mi control. Y ahora, con esta exposición pública del compromiso, siento que estoy acorralada. Carlos sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que Sofía estaba claramente angustiada. Tomó su mano con cuidado, intentando transmitir seguridad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No estás sola en esto, afirmó con la voz cargada de preocupación. Sofía finalmente levantó la mirada, y Carlos notó que sus ojos estaban llenos de lágrimas. No quería involucrarte. Ya fue lo suficientemente difícil entender lo que siento por ti y lidiar con toda esta situación al mismo tiempo. Y cuando te alejaste después del beso, pensé que realmente no significaba nada para ti. Carlos sintió el corazón apretarse ante esa confesión. Se dio cuenta de que su actitud impulsiva no solo había lastimado a Sofía, sino que la había dejado vulnerable ante una situación complicada. Apretó su mano con más firmeza, decidido a no dejarla enfrentar eso sola. Fui un idiota por huir de esa manera. La verdad es que tuve miedo de aceptar lo que siento. Pero estoy aquí ahora. Y te ayudaré a resolver esto con Alejandro. Mereces ser feliz, y no voy a permitir que nadie te presione de esa manera, dijo él, con una intensidad que ya no podía ocultar. Después de la conversación en el parque, Carlos empezó a sentir una inquietud creciente. Sabía que tenía que actuar, pero al mismo tiempo quería asegurarse de no empeorar la situación para Sofía. En la oficina, su mirada buscaba constantemente a Sofía en los pasillos, pero ambos evitaban encontrarse para no levantar sospechas. Javier notó la tensión en su amigo y hasta bromeó diciendo que Carlos parecía un poco distraído últimamente, pero él solo fingió una sonrisa. Una tarde, mientras revisaba un contrato importante, Carlos escuchó una discusión amortiguada en el pasillo. Al levantarse para ver qué ocurría, notó que Alejandro hablaba con Sofía en un tono más alto de lo habitual. Él hablaba de forma áspera, mientras Sofía mantenía una postura firme, pero visiblemente incómoda. Carlos no pudo escuchar exactamente las palabras, pero sintió el impulso de intervenir. Cuando Alejandro tomó el brazo de Sofía para impedirle alejarse, Carlos no lo dudó. Abriendo la puerta con firmeza, salió y caminó hacia la pareja, su rostro serio y postura rígida. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con un tono que no dejaba dudas sobre su intención de proteger a Sofía. Alejandro soltó el brazo de ella de inmediato, cambiando su expresión a una falsa cordialidad. Claro, solo estábamos discutiendo algunos detalles del evento de la próxima semana, respondió, intentando parecer despreocupado. Sofía dio un paso atrás, claramente aliviada por la presencia de Carlos. Carlos permaneció firme, manteniendo la mirada fija en Alejandro. Si necesitas ayuda para resolver algo, puedes llamarme, dijo, dejando claro que estaba atento a la situación. Alejandro solo forzó una sonrisa y se alejó, lanzando una última mirada a Sofía antes de irse. Carlos se volvió hacia ella, notando que sus manos temblaban ligeramente. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Sofía asintió, intentando ocultar el nerviosismo. Sí, gracias por aparecer. Caminaron hasta la sala de reuniones vacía, donde Sofía finalmente se permitió derrumbarse un poco, sentándose en la silla y respirando hondo. Cada vez está más insistente. No acepta que quiera posponer la boda. Dice que ya está todo muy expuesto y que echarse atrás ahora sería un desastre para su imagen, confesó, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Carlos se acercó y colocó su mano en el hombro de ella. No tienes que enfrentar esto sola. Vamos a encontrar una manera de resolverlo, te lo prometo, afirmó, sintiendo que ya no podía permitir que cargara con ese peso sola. Carlos sabía que no podía seguir postergando la situación. Después de escuchar a Sofía sobre la presión que Alejandro estaba ejerciendo, decidió que era el momento de enfrentar al hombre directamente.
Al día siguiente, llamó a Alejandro y le propuso una reunión en la sala de conferencias, alegando que necesitaban discutir temas relacionados con las asociaciones comerciales. Alejandro aceptó de inmediato, sin sospechar el verdadero motivo. La sala estaba silenciosa cuando Alejandro llegó, y Carlos lo esperaba ya sentado en la mesa, los brazos cruzados y la expresión firme. Tan pronto como el socio se acomodó, Carlos no perdió tiempo. Necesitamos hablar sobre Sofía, comenzó directamente. Alejandro frunció el ceño, claramente sorprendido por el enfoque. ¿Qué pasa con ella?, respondió, intentando mantener la compostura. Carlos no desvió la mirada. Sé que estás presionando a Sofía para que se case por razones que van más allá de los sentimientos. No voy a permitir que la uses para tu propio beneficio. Alejandro soltó una risa seca, como si encontrara la situación absurda. Estás delirando, Carlos. Te estás dejando llevar por rumores y chismes. Mi relación con Sofía no es asunto tuyo, replicó, tratando de mantener el control. Carlos, sin embargo, permaneció firme. Ella me contó que estás presionándola para casarse rápido, alegando que es bueno para los negocios. Eso es abuso de poder. Y si crees que puedes seguir actuando así, estás equivocado, dijo con determinación. El tono de voz de Alejandro cambió, revelando cierta incomodidad. Estás actuando así porque estás celoso, ¿verdad? Siempre supe que tenías interés en ella. Pero ahora es demasiado tarde. Estamos comprometidos y ella se va a casar conmigo, replicó, intentando sonar superior. Carlos sintió cómo la ira aumentaba, pero se mantuvo tranquilo. Esto no se trata de mí, Alejandro. Se trata del respeto que no estás mostrando. Sofía no es una pieza para promover tu imagen. Y si piensas que vas a lograr que viva una mentira, estás subestimando tanto a ella como a mí. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Sofía entró, con los ojos serios, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. Alejandro, necesitamos hablar. Y esta vez vas a escucharme, dijo con voz firme y decidida. Carlos dio un paso atrás, permitiéndole tomar el control de la situación. Alejandro se mostró desconcertado al verla allí, pero intentó recuperar la compostura. Amor, no necesitamos discutir esto ahora, dijo, forzando una sonrisa. Pero Sofía no se dejó intimidar. No llames amor a algo que nunca respetaste. Estoy cansada de ser manipulada por ti. No voy a casarme con alguien que solo piensa en su propio beneficio. Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras se le quedaron atoradas al notar que Carlos y Sofía estaban unidos en la decisión. Por primera vez, pareció darse cuenta de que había perdido el control de la situación. Sofía miró a Carlos y, con un gesto sutil, le indicó que ya no necesitaba preocuparse. Carlos asintió, sintiendo alivio al ver que Sofía finalmente estaba tomando las riendas de su propia vida. Sofía se mantuvo firme frente a Alejandro, su mirada decidida reflejaba la convicción de quien finalmente ha decidido tomar el control de su vida. Alejandro, aún intentando mantener la compostura, dio un paso hacia ella, pero Sofía levantó la mano, deteniendo cualquier intento de acercamiento. Siempre te respeté, Alejandro. Pensé que nuestra relación era una colaboración, un intercambio de afecto y comprensión. Pero tú solo ves ventajas personales y números. No soy un trofeo empresarial para mejorar tu imagen, dijo con voz firme, pero sin perder la calma. Alejandro sintió el impacto de las palabras, pero no estaba dispuesto a retroceder tan fácilmente. Sofía, estás dejando que esta historia se salga de control. ¿No te das cuenta de que estamos en medio de un proceso importante? La gente ya sabe del compromiso. Cancelarlo ahora solo nos traerá problemas a los dos, argumentó, intentando apelar a la razón. Sofía negó con la cabeza, incrédula. Solo piensas en cómo esto te afecta a ti, Alejandro. Nunca te detuviste a preguntar cómo me siento. Y no voy a pasar el resto de mi vida tratando de cumplir con tus expectativas. Carlos observaba todo desde la distancia, respetando el espacio de Sofía para enfrentar la situación. Sabía que ella necesitaba enfrentar a Alejandro por sí misma, y sentía un orgullo creciente al ver cómo estaba manejando el conflicto.
Alejandro, por otro lado, comenzó a perder la compostura. Ah, claro. Ahora entiendo. Todo esto es culpa de él, ¿no? Señaló a Carlos, con evidente tono acusador. Te llenó la cabeza de ideas románticas y te dejaste llevar por esa fantasía infantil. Sofía levantó el mentón, demostrando que no se dejaría intimidar. Carlos no tiene nada que ver con esto. Tomé mi decisión porque me di cuenta de que quiero a alguien que realmente se preocupe por mí, y no por la imagen que proyectemos juntos. Quiero a alguien que me respete como mujer, y no como una ventaja estratégica. Las palabras sonaron como un golpe directo, y Alejandro se quedó en silencio por unos instantes, visiblemente afectado. Tras un momento de tensión, Alejandro suspiró profundamente, los hombros cayendo en señal de derrota. Sabía que, en ese instante, no había nada más que hacer. Estás cometiendo un error, Sofía, dijo, intentando conservar algo de dignidad. Pero ella solo dio un paso atrás, indicando que la conversación había terminado. El único error fue haber creído que realmente te importaba, respondió con serenidad. Cuando Alejandro finalmente salió de la sala, Carlos se acercó, con los ojos llenos de preocupación y ternura. Sofía se permitió respirar profundamente, como si el peso que llevaba finalmente se hubiera disipado. Carlos tocó suavemente su hombro, ofreciendo consuelo en silencio. Sofía lo miró con una sonrisa leve, aliviada por haber enfrentado la situación y tomado una decisión que respetaba sus propios sentimientos. Después del enfrentamiento con Alejandro, Sofía sintió un alivio tan intenso que casi no pudo contener las lágrimas. Carlos, a su lado, notó el cúmulo de emociones que ella cargaba y la condujo gentilmente fuera de la sala de reuniones, sugiriendo que fueran a caminar al jardín de la empresa para tomar un poco de aire fresco. Ella sintió en silencio, aún procesando lo que acababa de suceder. El jardín era un pequeño refugio en medio del entorno corporativo, con bancos de madera y arbustos florecidos que desprendían un aroma suave. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, anunciando el atardecer. Sofía se sentó en uno de los bancos y Carlos permaneció a su lado, respetando su espacio. El silencio era cómodo, pero a la vez estaba cargado de sentimientos no dichos. Estuviste increíble ahí dentro, dijo finalmente, con una sonrisa sincera. Sofía lo miró y dejó escapar una pequeña risa. Nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Fue como si, de repente, me diera cuenta de que ya había aguantado demasiado. No sé cómo soporté tanto tiempo esa presión, confesó, pasándose la mano por el cabello. Carlos se inclinó un poco hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Merecías hacerlo hace mucho tiempo. Nunca debiste dejar que alguien te hiciera sentir tan pequeña, afirmó, con un tono lleno de ternura. Ella lo miró durante unos segundos, los ojos brillando con una mezcla de gratitud y emoción. Fuiste el único que realmente me animó a ser honesta conmigo misma. Si no fuera por ti, probablemente aún estaría atrapada en esa situación, con miedo de enfrentar lo que realmente siento, admitió, tocando suavemente su mano. Carlos tomó su mano con delicadeza, sus dedos entrelazándose de forma natural. Sofía, me arrepiento todos los días de haber huido aquella noche. Pero ahora sé que no puedo seguir evitando lo que siento por ti, confesó, su mirada sincera y vulnerable. Ella bajó la mirada por un momento, intentando contener la alegría que aparecía de manera inesperada. ¿Y qué es lo que sientes?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Carlos respiró hondo antes de hablar, como si hubiera estado esperando ese momento por mucho tiempo. Siento que no puedo seguir huyendo de la verdad. Te amo, Sofía. Y quiero estar contigo, sin preocuparme por lo que piensen los demás o por las complicaciones alrededor. Solo quiero que lo sepas. Sofía levantó la mirada y encontró los ojos de él, que reflejaban una sinceridad tan intensa que la hizo olvidar cualquier duda. Con una sonrisa tímida, se acercó y, sin pensarlo, depositó un beso suave en los labios de Carlos. Fue un gesto dulce, lleno de significados, y cuando se separaron, ambos sonrieron con complicidad, sabiendo que finalmente estaban en el mismo camino, libres para vivir el sentimiento que habían reprimido por tanto tiempo. En los días que siguieron al enfrentamiento con Alejandro,
La rutina en la empresa parecía más ligera para Sofía. La sensación de libertad, aunque todavía acompañada de un leve temor por las repercusiones, la hacía sentir más segura. Carlos permanecía atento, asegurándose de que Alejandro mantuviera la distancia y no volviera a presionarla. La noticia de la ruptura se propagó rápidamente, y aunque algunos compañeros comentaron discretamente, la mayoría respetaba la privacidad de Sofía. Una mañana, mientras Carlos revisaba informes en la sala de reuniones, recibió un mensaje inesperado de Javier: «Necesito hablar contigo». «¿Nos vemos en el café de siempre?». Carlos sintió un nudo en el estómago. Aunque Javier ya había mostrado apoyo cuando supo del beso, no sabía si su amigo estaba al tanto de la ruptura del compromiso y de la reciente cercanía entre él y Sofía. Sin dudarlo, aceptó el encuentro. Al llegar a la cafetería, Carlos vio a Javier en una mesa al fondo, con un capuchino frente a él. La expresión de su amigo era tranquila, pero había algo diferente en su mirada. Carlos saludó a Javier y se sentó, esperando que iniciara la conversación. «Me enteré de lo que pasó con Sofía y Alejandro», comenzó Javier, tomando un sorbo de su bebida. Carlos asintió, atento. «Sofía vino a contarme personalmente anoche. Dijo que tú la ayudaste a enfrentar al idiota de Alejandro. Gracias por estar ahí para ella». Carlos respiró aliviado, pero sabía que la conversación no terminaba ahí. «Solo hice lo que cualquier amigo haría», dijo, intentando mantener un tono neutral. Javier soltó una risa corta. «¿Amigo?». «Carlos, no soy tonto. Vi cómo la mirabas en la boda. Y ella misma admitió que sus sentimientos por ti son más que amistad». Carlos se sintió expuesto, pero no intentó esquivar el tema. «Es verdad, Javier. Siento algo por ella desde hace mucho tiempo. Pero nunca quise faltarte al respeto ni dañar nuestra amistad. Las cosas pasaron de una forma que no planeé», explicó sinceramente. Javier se quedó en silencio por un momento, observando la honestidad en el rostro de Carlos. «Sabes que ella merece a alguien que realmente la valore, ¿no?», dijo con un tono serio. Carlos asintió rápidamente. «Lo sé. Y si no soy esa persona, prefiero que esté con alguien que la haga feliz. Pero quiero intentarlo, Javier. No puedo seguir negando lo que siento», respondió, con una determinación tranquila. Javier lo miró por unos segundos antes de finalmente relajar los hombros. «Solo quiero que mi hermana sea feliz. Si crees que puedes hacerla feliz, entonces no me voy a oponer. Solo, no la lastimes, Carlos. Ya ha pasado por mucho», dijo, dándole una palmada amistosa en el hombro. El alivio inundó a Carlos, y una sonrisa genuina apareció en su rostro. «Gracias, Javier. Prometo que haré todo lo posible por cuidarla». Javier simplemente asintió, volviendo a beber su capuchino. El ambiente ligero entre los dos amigos finalmente se restauró, y Carlos sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía permiso para seguir su corazón sin culpa. Con la bendición de Javier, Carlos sintió una nueva confianza apoderarse de él. Finalmente, podría vivir ese sentimiento sin miedo. Esa noche, invitó a Sofía a cenar, eligiendo un restaurante encantador en el centro de la ciudad, conocido por sus luces tenues y su ambiente acogedor, con mesas de madera rústica y decoración con flores secas. Al llegar, Carlos la esperaba cerca de la entrada, y cuando la vio acercarse, su corazón se aceleró. Sofía llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, y la sonrisa tímida en su rostro hacía que sus ojos brillaran. Fueron conducidos a una mesa reservada en un rincón más tranquilo del salón. Apenas se sentaron, Carlos notó que Sofía parecía un poco ansiosa. Él sonrió para tranquilizarla. «Necesitaba verte fuera de ese ambiente de trabajo. Solo nosotros dos, sin presiones», dijo, intentando romper el hielo. Sofía dejó escapar un leve suspiro, relajando finalmente los hombros. «La verdad es que yo también quería estar contigo así, sin miedo de que alguien aparezca de sorpresa», admitió, dejando escapar una sonrisa sincera. Mientras el camarero traía el vino elegido por Carlos, la conversación empezó a fluir naturalmente.
Hablaron de recuerdos de la infancia, de las travesuras de Javier y de cómo el tiempo los había transformado en personas tan diferentes y, al mismo tiempo, con tantos rasgos familiares. Cada mirada intercambiada fortalecía la conexión entre ambos, como si el pasado y el presente se unieran en ese instante. Sofía contó anécdotas divertidas de su época universitaria, y Carlos no podía contener la risa al escuchar sus intentos fallidos de cocinar en la residencia estudiantil. Cuando llegó la cena, los platos cuidadosamente presentados aumentaron la sensación de estar viviendo algo especial. Carlos aprovechó un momento de silencio para tomar la mano de Sofía sobre la mesa. «Sabes, pasé tanto tiempo tratando de convencerme de que aún eras la hermana menor de Javier. Que no me di cuenta de cuando te convertiste en esta mujer increíble y decidida», confesó, mirándola directamente. Sofía se sonrojó levemente, pero no desvió la mirada. «Y yo pasé tanto tiempo intentando olvidarte que casi me convencí de que ya lo había superado», respondió con una sonrisa dulce. Después de la cena, Carlos sugirió que caminaran hasta la plaza cercana al restaurante. El frío nocturno los envolvía, pero él no dudó en tomar su mano mientras caminaban bajo las luces amarillentas de los antiguos faroles. El viento movía las hojas de los árboles, y el sonido lejano de una banda tocando en la esquina creaba una banda sonora improvisada. Al detenerse cerca de la fuente central, Carlos atrajo a Sofía delicadamente hacia él, rodeándola con su brazo. «Ya no quiero huir de ti», murmuró antes de besarla, esta vez con la certeza de que estaban exactamente donde debían estar.